Graciela, buen día y bueno, gracias por estar otra vez en la radio. No, a vos. Bueno, hoy vamos a hablar de la soledad y del síndrome del nido vacío. Uno cuando habla del síndrome del nido vacío cree en el matrimonio que está con sus hijos y los hijos empiezan a estudiar. Y es ahí la imagen que tenemos del síndrome del nido vacío. Pero tiene más alcance y tiene otras cuestiones. Bueno, contanos de qué se trata. En general, el síndrome del nido vacío, bueno, vamos a aclarar que síndrome siempre es un conjunto de síntomas, ¿no? Que refiere a algo no está funcionando bien. En general, el síndrome del nido vacío hace referencia a lo que vos dijiste, a cuando los chicos crecen, los chicos se van, o se casan y se van de la casa, o se van a estudiar, y queda un vacío. Cuando queda una pareja, es un volver a enfrentarse después de 18 años. Cuando están en pareja y digamos y están los chicos, 1, 2, 3 chicos, se habla de la familia y a veces la pareja se reencuentra sola después que los chicos se van y hacen su vida. Eso a veces trae costos a la pareja, hay una readaptación después de 20 años juntos, y no todas sobreviven a eso. Y por otro lado, tenemos el enfrentar que los hijos, que es una realidad, que los hijos no son de uno los trae al mundo, pero los hijos son de la vida, y ellos tienen que hacer su propia vida. Y no es que los padres lo sientan como, ay, yo no quería que se fuera. Sí, porque quieren su bienestar, quieren su futuro, entienden que hacen su proyecto de vida, pero a su vez, cuando tanto la madre como el padre han vivido en función de, sienten que un pedazo de su vida se les fue con sus hijos. Eso se llama síndrome del nido vacío. Es como hacer referencia al pajarito que cría a sus pichones y luego en un momento dado les enseña a volar y los pichones se van del nido. Y entonces hace referencia a eso, ¿no? Al nido vacío. Pero cuando ese sentimiento de soledad o de falta de objetivos, porque el objetivo principal siempre fueron los hijos, a veces se traslada a una mujer sola, es decir, no siempre está el matrimonio y los hijos se van, a veces se trata de mujeres solas que han enfrentado la maternidad solas y la crianza de sus hijos, y entonces ahí se siente más. También se extiende el nido vacío a personas que por la falta de su pareja, por el fallecimiento o por el alejamiento y de sus hijos, esa persona queda sola. No es lo mismo estar sola que sentirse sola. Hay personas que están solas, pero no se sienten solas, porque tienen en su vida muchos objetivos a cumplir, mucha gente alrededor, y eso hace que no se sientan solas. Uno se siente solo y vacío cuando le falta objetivos, metas a cumplir, a corto plazo o a largo plazo. Cuando una persona ha vivido en función de, sea de un marido, sea de sus hijos o sea de ambos, a veces sucede con personas que han estado a cargo muchos años de sus padres mayores y los padres mueren. Esa persona tiene que recomenzar su vida de otra manera, porque ya no tiene, el objetivo de vida era cuidar, contener, acompañar a sus padres mayores, y de repente ahora se encuentran con que ya no los tiene. Entonces todo lo que implique el quedarse solo, sin hijos o sin los padres mayores o sin una pareja, se extiende al término el nido vacío, el síndrome del nido vacío. Repito, pero la soledad no es una situación,
es un sentimiento. Vos podés vivir sola y no sentirte sola. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que se siente? ¿Cuál es el efecto de ese nido vacío? ¿Pasa por la tristeza? ¿Pasa por la angustia? ¿Por dónde pasa esa sensación? Pasa por la tristeza, la angustia, en muchos casos la depresión, que es algo mayor, eso ya lo explicamos. Si una cosa es estar triste y otra cosa es estar depresivo. Hay personas que comienzan a somatizar, es decir, están permanentemente con dolores de articulaciones, gastroenteritis, y hasta suelen tener ataques de pánico, ¿sí? Sensaciones de no poder respirar. La sintomatología es multifacética, pero en realidad lo que siente esa persona es ya no tengo objetivos, ya no tengo nada que hacer, ya mi motivo de vida no está. Entonces es una cuestión psicológica, obviamente. Hay personas que comienzan su última etapa de la vida, digamos, los últimos 30 años de su vida, de diferente manera. Sí, bueno, ahora ya crié los chicos, ya me jubilé, ya hice lo que tenía que hacer, ahora voy a hacer todo lo que no pude hacer en otro momento. Y entonces empiezan a vivir de otra manera diferente, ni mejor ni peor, diferente, y que colma sus expectativas. La vida no es solo tener hijos, la vida no es solo tener una pareja, la vida tiene otro montón de cosas. Y muchas veces cuando una mujer, digo mujer porque por lo general el síndrome del nido vacío se da en la mujer, cuando una mujer tiene otros objetivos en la vida, aparte de ser madre o aparte de ser pareja, es muy raro que esto suceda. Obviamente, si vos viviste 18 años con tus hijos y de repente falta uno y después falta el otro, obviamente vas a sentir lo extraño que estar haciendo. Al principio uno lo llama muchas veces, después esto se va espaciando. ¿Y qué pasa? No solo se perjudica a esa persona, sino que está perjudicando la vida de los hijos. Porque primero que, bueno, está permanentemente en contacto. ¿Y qué haces? Y fuiste a la facultad, y estás trabajando, estás estudiando, ¿con quién estás? ¿Qué vas a hacer el fin de qué? Y bueno, la verdad que se torna medio denso para los chicos, ¿no? El exceso de control. No solo eso, sino que esa persona pierde el sentido de la vida. Cuando una persona encuentra que hay una etapa de la vida donde sus hijos ya han sido criados y cuando ya ha terminado su vida laboral, supongamos se jubila porque tiene 50, 60, no termina la vida ahí, no se acaban los objetivos, es todo lo contrario, uno tiene que vivirlo de otra manera. Yo siempre digo, a mí me dicen, ¿por qué la tercera etapa de la vida a los 60? Porque yo pienso vivir hasta los 90 por lo menos, ¿no? Claro, hay gente que dice, y ya estoy en los 60, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y ya me queda poco. A ver, ¿por qué? Entonces, la primera etapa de la vida, yo lo divido así en tres, ¿no? Hasta los 30, donde vos te formás como persona, te formás en tus valores, te formás en un estudio o en un oficio, en una forma de relacionarte con los demás, y después de los 30, ¿sí? Sería el proceso de formación en la primera etapa. En la segunda etapa de la vida es el proceso de producción. Vos, Andrea Pérez, estás en la segunda etapa, que es desarrollar todo aquello
que formaste, que gestaste, no solo en lo laboral, en lo afectivo, en lo ideológico, en lo relacional o social. Entonces vos ya estás trabajando, tenés un proyecto para lograr entre los 30 y los 60. Quizá alguna vez pensás, bueno, puedo armar una pareja, quizá alguna vez puedo pensar, bueno, voy a tener chicos, o quizá no, voy a profundizar en mi profesión, me voy a formar intelectualmente. Cada uno gestó sus objetivos y ahora trabaja para lograrlos. Y a los 60, o entre los 60 y los 90, o los 60 para adelante, uno tiene que empezar a disfrutar de aquello para que formó nuestra vida en la primera etapa, que desarrolló en la segunda parte de la vida. Hoy somos el resultado, después de los 60, de lo que gestamos y de lo que elaboramos, de lo que fuimos, y ahora nos toca el disfrute. Entonces, si yo lo tomo como disfrute, el hecho de que mis hijos puedan haberse independizado, puedan haberse ido, vivir solos, estudiar o trabajar o haber formado una familia, es parte de un objetivo mío de la vida. Entonces lo tengo que disfrutar, no vivirlo, me quedé sola. Complica un poco más, y yendo al tema de los chicos, de los estudiantes y demás, esto que decís, ¿no? Porque uno siente la necesidad de tenerlos en casa, él no quiero extrañarlos, él no lo veo, y se choca con que sí, es satisfactorio que se vayan a estudiar, pero ese es lo extraño, pero tiene que irse, es como una contradicción, sí, una cosa antagónica, sí. No me puedo oponer a que se vaya a estudiar. En el caso de los padres, como decías, yo no me puedo oponer a que se mueran. Y sin embargo, hice todo lo que pude y se terminó. Y es un poco eso, ¿no? La situación que nos deja en un vacío de decir, son cosas que sabíamos que iban a pasar, son cosas que tienen que pasar, pero que no estamos dispuestos a asumir. Es como complicado, ¿no? Es muy complicado, Andrea, porque a ver, si vos tenés hijos, lo lógico es que vos quieras que progresen. Claro. Si vos a un papá o una mamá que está con el síndrome del nido vacío le preguntás, entonces vos querés que vuelvan, claro, vos querés que vengan de nuevo acá, y te va a decir no, claro, porque ellos están forjando un futuro, o no, porque hicieron una pareja y me dieron 2 nietos, y no, yo no quiero que vuelvan. Bueno, y entonces, pero los extraño. Bueno, claro, es un desacuerdo con uno mismo. Exactamente, es una cuestión antagónica, claro, es un sentimiento encontrado. Entonces, si yo lo analizo cognitivamente, trato de comprender la situación, me tengo que dar cuenta que estoy en un antagonismo. ¿Quiero que se vayan o quiero que se queden? Porque, ojo, cuando se quedan y tienen, no sé, 25, 20, 23, 28, 30 y se quedan, yo escucho a los padres decir, siempre va a estar acá, nunca va a ser su vida. Sí, a hay que seguir planchando, lavándole, dándole de comer, no gesta nada por sí mismo. Ahora, cuando se van, sí, pero lo extraño. Bueno, a ver, analicemos esta situación. ¿Qué quiero? ¿Que se vayan o que se queden? No, yo quiero que se vayan, pero me gustaría que se queden. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Claro. Hay algo que no... Ponete de acuerdo con vos, sería. Claro. Entonces, pero eso por lo general le pasa a las personas que no tienen un proyecto de vida propio, que vivieron siempre en función de... no necesariamente les pasa a las mujeres, a veces les pasa a los hombres, en menos cantidad, pero les pasa. No necesariamente les pasa a las mujeres que no salieron de su casa y vivieron exclusivamente en función de los hijos. A veces la mujer ha trabajado, pero además de trabajar ha velado por la educación de sus hijos. Y claro, de repente se quedó sin el trabajo, no se quedó sin el trabajo, claro. Decidió jubilarse porque cumplió una etapa, un ciclo,
Entonces ya no tiene el trabajo y sus hijos volaron para hacer su propia vida. Entonces, frente a eso, aparece la tristeza. Cuando una persona, además de eso, del trabajo y de la crianza de sus hijos, o de la atención o el compañerismo que pueda tener con su esposo, o su pareja, tiene además vida propia, amigas, conocidas, grupos de charlas, compartir con otra gente que vive lo mismo que yo. Cuando además de eso tiene hobbies o entretenimientos, como puede ser ir a un gimnasio, hacer un deporte o una manualidad, o grupos de lectura y discusión, es decir, tiene otros espacios en su vida, es muy raro que eso le pase. Es decir, llena su vida con más tiempo para esos espacios, que mientras trabajó y estuvo sus chicos fueron muy acotados, a lo mejor eran acotados a una vez por semana, 2 horas, y hoy lo siento como que, bueno, ahora sí, voy al gimnasio, ponele, no es mi caso, pero 3 veces por semana, o me junto con amigas 1 o 2 veces por semana, cuando antes lo hacía 1 vez por mes, o hago grupos de lectura y discusión 1 vez por semana, cuando antes lo hacía 1 vez por mes. Uno no lo hace para llenar espacios vacíos, no llena el nido con todo eso, sino que el nido no se siente vacío porque hay otras cosas que complementan su vida y vienen desde antes. Lo que sucede es que antes era muy acotado el tiempo para dedicarle y ahora siente que tiene todo el tiempo para hacerlo. Yo viniendo para acá escuchaba a la señora de Alco. Sí. Y yo decía, qué bárbaro que una persona mayor tenga todavía las ganas, tenga la polenta, además de hacer un bien a la sociedad. Tiene ganas, ocupa su tiempo, se siente útil. Y a mí me parece maravilloso, porque tiene una vida más allá de sus hijos, de su pareja o de su trabajo. Ahora, pasa también en la gente que vive así con esto de que hablábamos alguna vez de la culpa y del tengo que hacer, que, por ejemplo, y más en el caso de si se separan de su pareja de mucho tiempo o si sus padres fallecen, no me parece que tanto en el tema de los chicos que estudian es, y yo después de esto no puedo ir al gimnasio. ¿Qué van a decir? ¿Que estaba esperando que se muriera tal o que se fuera tal para hacer esa cosa de culpa que también va un poco acompañado de todo esto, ¿no? Uno cuando toma la actitud de encerrarse en una postura, trata de buscar 100.000 excusas para mantener esa postura, y esto es un poco parte de eso. Sí, a veces está generado por culpa, no, porque ¿cómo voy a ir yo? Sí, puede ser. Muchos se guían por, sobre todo en los pueblos, ¿no? Por el que dirán. Claro. Tengo 60 años, ¿cómo voy a ir a tal lado? A un gimnasio. Ponele. O a tomar algo, o a escuchar música, o hay mucho de eso. Sí. Pero la sociedad, ¿qué va a pensar? Yo creo que la gente en general vive mucho en función de el otro. Claro. En general, de sus hijos, de su pareja si la tiene, del vecino, de la sociedad en general, y se olvidan de vivir para sí. Es muy raro que una persona haga el síndrome del nido vacío cuando tiene una vida propia y siempre la tuvo. Cuando además de vivir para mi casa, mi pareja, mis hijos, lo que sea, vivo para mí. Vivo para hacer cosas que me reconforten. No solo los hijos reconfortan, porque después también, ¿qué pasa? Esas personas que se reconfortan y viven para sus hijos, pasan después a vivir para sus nietos. Entonces, creen que tener un nieto es la bendición máxima, y no digo que no lo sea, pero se dedican a
los nietos y vuelta a empezar de nuevo el círculo. Me olvido de mí. Me olvido, iba a salir a cenar con una amiga, pero me traen los chicos. No, ¿por qué? A ver, hoy no me traigas los chicos, porque no, pero yo prefiero. Bueno, el día que esos chicos se van de vacaciones con sus padres y no le dicen, ¿querés venir con nosotros?, siente que su mundo se derrumba. Sí. Y lo lógico es que cuando salen de vacaciones, los padres y los chicos lo hagan como familia, como grupo familiar, no con el abuelo o la abuela. Entonces, vida propia, eso es. Y entender que la tercera etapa de la vida empieza a los 60, no empieza el final de la vida. ¿Tá? Ahora, una vez que una persona se encierra en su nido vacío, que ya tiene esa sensación, que no tenía una vida propia antes, que no tenía otra actividad más que sus hijos, más que su esposo o esposa, más que sus padres, ¿cómo se sale? ¿Cómo se abre esa puerta? Bueno, primero seguro cae en depresión, ¿no? Si el nido vacío por lo general termina en depresión, salvo que sea detectado y tratado a tiempo. ¿Cómo inicia? Inicia con psicoterapia, obviamente. Claro. Tiene que ir a la consulta sí o sí. Y a veces, muchas veces, la psicóloga o el psicólogo tiene que hacer una interconsulta con un psiquiatra, porque cuando la depresión ya está instalada, necesita medicación. Claro. Uno de los síntomas es no poder dormir. Nosotros hablamos de insomnio o parasomnio, es decir, insomnio es cuando no puedo dormir, me mantengo despierta, y parasomnio es trastornos durante el sueño, me despierto 3-4 veces por noche, o tengo pesadillas, o tengo estertores o ahogos nocturnos. Esas trastornos del sueño forman parte de una depresión. Entonces, cuando aparecen estos primeros síntomas de la angustia, la tristeza, no encuentro nada, vivo pensando en mis hijos, no están más, no puedo llenar mi vida con nada, ese es el momento de la consulta, es ir a charlar, es ir a buscar otra mirada, es ir a buscar la mirada positiva, no negativa de la soledad. Y luego, a partir de eso, bueno, el profesional, el psicólogo dirá, bueno, pero además de esto, de estas charlas, nosotros necesitamos que vos te mediques, ¿tá? A veces es solamente para dormir bien, un ansiolítico, y a veces, bueno, un antidepresivo. Entonces, bueno, irá una vez por mes o hará los controles con el psiquiatra y la terapia, eso es así. Yo decía que la soledad no es un estado, sino un sentimiento. Vamos a suponer que una chica de 35 años vive sola, que es lo común, salvo que, bueno, esté en pareja, pero es lo común. No es lo común que una chica de 35 años que labura, que tiene una profesión, un oficio, lo que sea, viva con papá y mamá. Ahora, cuando vive sola, ¿se siente sola? No. ¿Está sola? Sí, está sola, vive sola. ¿Se siente sola? No necesariamente. Se siente libre, se siente independiente, toma sus propias decisiones, disfruta de traer amigos a su mesa sin que papá y mamá estén presentes. Entonces, no confundir. La soledad no es la soledad es un sentimiento, no es un estado. Vos podés estar solo, está genial. Bueno, incluso en esos casos, y me ha tocado padecerlo. Siempre le toca cuando uno, siempre me estás castigando. Ya esto no me está gustando, este espacio se va a terminar. Pero también cuando uno decide esto de estar solo, sí. No sentirse solo, sino estar solo. Sí. También tenés que enfrentarte al y por qué estás sola, y por qué no la pareja, y por qué no los hijos, y por qué no esto, y por qué no lo otro. Claro, todo el tiempo la sociedad en general y sus costumbres están tratando de marcarnos un camino. Si estás sola porque, no sé, porque va, claro, porque está de joda con todo el mundo, porque...
es como que te restan un poco también de credibilidad en el hecho de estar solo. O sea, la sociedad no te perdona, claro, no te perdona elegir estar solo. Yo creo que cada vez menos, Andrea. Yo creo que eso ocurre cada vez menos, pero sí existe. Pero bueno, si te vas a dejar guiar por eso... No, por eso. O sea, en cada una de las situaciones de la vida, si uno se deja guiar por lo que la sociedad pretende, uno lo vive. A ver, si tenés una pareja, la pregunta va a ser, ¿y cuándo se van a vivir juntos? Y después, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Por qué no tenés chicos? Mirá que ya tenés 30. A ver, es así. Entonces... o yo me dejo llevar por la presión social y hago lo que la sociedad se supone que dicta que hay que hacer, por eso digo que cada vez menos. A ver, en mi época, si hace 40 años atrás, una chica de 20 años, ¿cómo se iba a ir a vivir sola? Salvo que se fuera a estudiar, que tampoco éramos las más. No, es decir, hace 40 años atrás, la mayoría de las chicas, sobre todo en una ciudad como Pehuajó, donde había lugares para estudiar, magisterio, profesorado de inicial, o un profesorado, no sé, de filosofía o psicología, lo más común era que las chicas se quedaran en el pueblo, hicieran una carrera docente. Entonces, ahora, era raro que a una mujer, sobre todo, la sociedad le cuestionara que se quedara viviendo con su papá y su mamá. Claro. Era lo lógico. Las mujeres se iban de su casa cuando se casaban. Y si no, permanecían en casa con papá y mamá. Claro. Pero hoy, por suerte, creo que eso cada vez menos, y no se ve mal que una mujer de 20 y pico de años, que ya tiene la posibilidad económica de hacerlo, se vaya y se alquile un departamento y viva sola. Pero repito, si uno le va a hacer caso a la presión social o al mandato social, tengo que vivir con papá y mamá, pues si se fue a vivir sola, por algo es. Claro, también. O es insoportable, imbancable y los padres no se la bancan más, o bueno, tiene otras intenciones non santas. Claro. Pero también insisto, si vos tenés una pareja, si no la tenés, ¿y para cuándo? ¿Vos sola? ¿Cuándo vas a tener una pareja? Si la tenés, ¿y cuándo se van a vivir juntos? ¿Y cuándo van a las presiones sociales o los mandatos sociales, culturales, no digo que no importan, pero más importa el pensamiento de uno y las necesidades de uno. Pero veo que, por ejemplo, y en varias cuestiones de las que hemos venido hablando últimamente, cuando uno choca con una decisión que quiere tomar o que sería la mejor, siempre el límite es la opinión social, ¿no? El otro día hablábamos de las fobias y decíamos, sí, no, pero vos no podés decir odio a mamá, entonces le tengo miedo al sapo. Entonces, sí. ¿Y por qué? Y porque si vos decís odio a mamá, la sociedad te dice que está mal. Y yo no puedo ir a los 70 años al gimnasio porque van las pibas de 20. No, porque la sociedad lo vería, o sea, generalmente nos condiciona y nos genera todas estas contradicciones el hecho de escuchar la voz de esta sociedad, ¿no? Depende de la firmeza de tu personalidad, depende de que tengas objetivos claros, depende de que seas fiel a lo que vos sentís. Si vos tenés una personalidad equilibrada, tenés una firmeza, una convicción, y con esa personalidad equilibrada, fuerte y segura de sí misma, vas a tomar tus propias decisiones y no te va a importar el resto. A lo sumo darás alguna explicación si te parece, pero no te vas a dejar guiar por los mandatos sociales. Vivimos presos muchas veces de los mandatos sociales. A ver, una cosa es las normas, yo no puedo hacer lo que quiero porque vivo en una sociedad.
yo tengo que conducir con las luces prendidas del auto, yo tengo que, no sé, no tirar papeles en la calle, yo, no sé, tengo que hablar con el vecino antes de pelearlo o agarrarlo a las trompadas. Es decir, hay muchas cosas de convivencia y de normas sociales que hay que acatar. Ahora, los mandatos sociales arraigados que hacen que yo no tome mis decisiones sin hacerle mal a otro, ni complicarle la vida a otro, es una cuestión mía. Yo no le puedo echar la culpa. Pero la sociedad, viste, que va a decir que... No, es una cuestión mía. Distinto es cuando yo rompo una norma o una ley y entonces perjudico a otro. Eso es otra cosa. Pero si vos te vas a vivir sola o no, es un problema tuyo. No le echemos la culpa a la sociedad. No me animo. Claro. Y cuando yo siento el síndrome del nido vacío, porque me quedé sola, y entonces mi vida no tiene sentido, porque yo viví en función de mis hijos, de mi marido, de mi casa, y ahora no los tengo, es un problema tuyo, no es de la sociedad. Y si vos querés ir a un gimnasio, o querés ir a... ¿cómo es esto que hacen ahora, que bailan? A Zumba. A Zumba, gracias. Me parece bárbaro, pero además, a mí no me importa lo que diga la sociedad. Yo lo tengo que hacer porque no le hago mal a nadie. Al contrario, le quito presión a mis hijos. Claro. El hecho que yo tenga un celular no quiere decir que lo use todo el tiempo para llamar y controlar a mis hijos. Que cada uno está en lo suyo, está ocupado con su estudio, con su trabajo, con sus chicos, lo que sea. El síndrome del nido vacío es propio de la persona que lo vive. Y es tan común, digo, porque todo el mundo sabe, o al menos cree saber, de qué es el síndrome del nido vacío. Sí, ahora, ¿de qué se trata? Es tan común, pasa, digo, hay, no sé si una estadística, pero pasa seguido cuando se dan estas situaciones. Sí. Pasa mucho. Por suerte, en general, la gente se da cuenta que le está pasando y busca ayuda. No es que no sé lo que me pasa, extraño, no tengo objetivo, estoy tirada en una cama, no puedo estar sin hablar con... y no sabe por qué es eso que le pasa. Por suerte se dan cuenta y acuden a la consulta, pero es común. Aún en personas que tienen, como te dije, que han tenido durante su vida los hijos, pero también han tenido un trabajo, han tenido un marido o han tenido, qué sé yo, otras cosas. Aún así, ahora, Andrea, yo no estoy diciendo que a vos se te vaya un hijo a estudiar y no lo extrañes. Eso iba a decirte, digo, es natural que cuando te pasa, se va un amigo y no lo ves con la misma frecuencia, se extraña, y es lógico que uno tenga la incertidumbre de saber cómo le está yendo al otro, es lógico. Ahora, otra vez volvemos a esto, el problema es cuando eso perdura en el tiempo. Exactamente, o cuando uno no se termina de adaptar. Sí, una cosa es extrañarlos, porque bueno, lógico, yo paso por el pasillo y veo su cuarto vacío, o los domingos comíamos en familia y ahora hay alguien que no está en la mesa. Es lógico extrañar, pero cuando pasa un tiempito y uno tiene otras actividades y otros objetivos de vida, eso... Es decir, como todo en la vida, nos vamos adaptando. Si alguien perdió el papá, porque era viejito, porque estaba enfermo, bueno, va a ser muy doloroso, pero lo lógico es que con el tiempo se vaya adaptando a la idea de que ya no está y siga su vida o inicie otra etapa de su vida diferente. No es común, no es sano quedarse atado a una situación que fue, pero que ya no es, o ante una separación. ¿Te acordás cuando hablábamos de los duelos? Sí, sí. Bueno, el síndrome del nido vacío es una especie de duelo que hay que hacer. Claro. ¿No? Es decir, elaborar, entender, adaptarse a que no están. ¿Por qué? Porque están haciendo su propia vida. Y yo ahora tengo que hacer mi propia vida. Se complica más cuando nunca la hice. Claro. Cuando no tengo nada. Bueno, hay que salir a buscar.
Y no es salir a buscar para aturdirse, para no pensar. No, es encontrar el motivo para levantarnos a la mañana. Algo que nos guste hacer. Claro. No es, claro, no es ocupar tiempo, es hacer lo que siempre quise hacer y no pude. Sí. Vos sabés que hay mucha gente me pregunta, vos te jubilaste, pero seguís trabajando. A ver, yo me jubilé de la docencia, pero yo amo lo que hago, que es el consultorio. Y además se nota que, porque cuando vos haces algo con mucho placer y mucho gusto, eso se transmite. Se nota. Entonces, yo no voy a dejar de atender el consultorio, por lo menos por ahora, porque pasé los 60. Entonces, ¿lo hago? Sí, obviamente. No lo voy a hacer 3 o 4 veces por semana como antes. Claro. Lo haré una vez por semana o 2. Venir a la radio para mí es un placer. Es hablar de lo que me gusta, es hablar de lo que estudié, es ayudar un poco a la gente a que piense que esto no es tan terrible, que esto puede tener una solución. A mí me encanta. Entonces, mis objetivos cambiaron. Claro. Pero no... me quedé sin nada y entonces me tiro a una cama a ver televisión y a comer factura. ¿No? Es decir, hay otras cosas. La tercera etapa de la vida tiene su disfrute, es la etapa del disfrute. Entonces, hago lo que quiero. Bueno, ¿qué quiero? Ay, yo amo mi profesión. Entonces, hago mi profesión. ¿Cómo? Claro. Con el consultorio. 4 veces por semana, no. 1 o 2. Vengo a la radio. ¿Por qué vas a la radio? ¿Qué ganas de complicarte y ponerte otro horario? No, si a mí me encanta. Claro. Si me hicieras venir a las 8, desde ya te digo, ni loca. Bueno, esa es otra cosa. A mí, yo siempre fui un ave nocturna y me encanta la noche y la madrugada. Antes me costaba más hacerlo, pero porque trabajaba. Hoy la disfruto. Yo no tengo hora para acostarme a las 2, a las 3, depende. Si me enganché con una serie o con una película o con un libro o en una charla con una amiga. Claro. Entonces, este es el momento de hacer las cosas que no pudimos hacer antes y no depender de el que se fue. Del que se fue está haciendo su vida y está labrando un futuro, un porvenir de bienestar. Y eso no significa que yo termine la mía, porque entonces que la función de la mujer fue nada más que laburar y tener hijos, entonces se jubila y ya no tiene más nada que hacer, sus hijos se fueron y entonces ya no tiene sentido su vida. No, por favor. Yo tengo una persona conocida que a los 62 años acaba de hacer pareja, nunca había tenido pareja, no es que se casó, se separó, no, encontró un compañero a los 62 años y se fue a convivir, inclusive se fue de acá y está haciendo una vida plena y ella no piensa en pero tengo 60 o 62 pero ¿cuánto me queda de vida? Pero ¿y qué van a decir? No, lo vive y está feliz. Pero es como aquel que decide también, una vez que sus hijos se criaron y ya están haciendo volver a estudiar. Terminar de estudiar, claro, es genial. Sí, ¿no? Mucha gente hay. Vos sabés que yo tuve alumnos del profesorado que no pudieron hacerlo en su momento y sí hacían una carrera sin tiempo, es decir, no se proponían tantas materias por año, pero además les hacía bien porque estaba en contacto con gente joven, leían y entonces agilizaban el cerebro, la mente. Sí, esa es una muy buena opción, muy buena. Cerramos con una anécdota que es un poco de esto, ¿no? Y yo me recibí como profesora de matemática en el mismo acto, un profesor de historia, si no mal recuerdo, de más de 70 años. Entró al profesorado sabiendo que no iba a poder ejercer, pero también sabiendo que tenía una materia pendiente. Nos dio una lección de vida arriba de ese escenario increíble, que yo creo que aquellos que estén escuchando y que de distintas carreras se recibieron y lo escucharon, se quedaron con ese mensaje que creo que fue lo mejor del acto. Claro. Es decir, yo vine a ser un profesorado, sabía perfectamente que no podía ejercer, pero también sabía perfectamente que en mi vida lo había podido hacer. Y con más de 70 años levantó su título y fue, creo que lloramos todos de la emoción, porque fue terrible. Digo, qué bueno saber que, aunque, o sea, la vida se va a terminar en algún momento y eso lo sabemos todos,
qué bueno no decidir terminarla antes, ¿no? Y quedarnos sentados a esperar, a esperar la muerte. Tal cual. Así, ¿no? Esa es la diferencia entre ser proactivo o negativo. El proactivo es para adelante, siempre está buscando cosas, siempre se propone algo más, vivir algo diferente, hacer algo diferente, y no ser una carga para los hijos. Porque el hijo sufre de ver a su madre o a su padre, no sé qué hacer, estoy triste, no tengo amigos. A ver, estamos complicando la vida a los hijos también. Y no es así, principalmente por uno mismo. No es así. Muchísimas gracias como siempre, un placer haberte escuchado y bueno, y ojalá aquellos que hoy tienen sus nidos vacíos empiecen a buscarle un poco el objetivo para salir, ¿no? De sí, ese para lugar, llenarlo. Para abrir la puerta de la jaula. Sí, sin duda, ojalá que sí, que sirva. Sí, gracias a vos. Muchísimas gracias como siempre, te espero el jueves que viene. Bueno. La licenciada María Graciela García con nosotros hoy, la soledad y el síndrome del nido vacío.